Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sapiens. Esta es una extensión del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es lo que tiene que ver con María Magdalena. Vamos a hacer una aproximación de su origen, de su papel como discípula de Jesús, y también vamos a ver un poco de contexto, profesor Jorge Enríquez Guerra. Entonces, si les parece bien, Sandra, iniciamos con el profesor Esguerra, quien nos va a hablar un poco precisamente del contexto de esa época. Adelante, profesor Esguerra. Gracias, Carlos. Eh, Gracias a los que nos están siguiendo. Eh, Hoy tenemos a Sandra Pinto que nos va a exponer un tema que se llama María Magdalena, una extranjera amada por Jesús. Eh, yo tengo mucha extrañeza y estoy sorprendido ante esa afirmación, una extranjera amada por Jesús. Ella nos explicará exactamente en qué consiste. Yo no me voy a referir, obviamente, a eso, no tengo ni idea de lo que ella va a exponer, pero sí quiero hacer un contexto histórico de la vida del nacimiento del cristianismo, o mejor dicho, de la historia del nacimiento del cristianismo y de la vida de Jesús mm, como protagonista de esos hechos en el siglo primero. Entonces, para entender un poco sobre todo la relación entre Jesús y las mujeres. Y seguramente eso nos va a aproximar a la relación entre Jesús y María Magdalena. Lo primero que hay que señalar es que la situación de la mujer en el Mediterráneo en general, de todo el Mediterráneo en el siglo primero y segundo y toda esa época, se caracteriza por la invisibilidad de la mujer. ¿Cierto? La mujer es invisible, ¿cierto? No se la tiene en cuenta para nada en el espacio público o en el medio público. La mujer está confinada al recinto privado, a su hogar. Eso es una situación muy parecida a la que nos ha tocado vivir incluso en pleno siglo XXI. Eso todavía existe, eso existe, ¿no es cierto? Las sociedades patriarcales, las comunidades patriarcales han existido toda una vida. En ese momento, esa era la situación que existía en el Mediterráneo en general y también en el Mediterráneo oriental en particular, es decir, en el mundo semita, del cual hace parte el pueblo de Israel. Pero aquí parece ser que la situación era más grave todavía en ese ámbito. Para explicar un poquito en qué consistía esa concepción patriarcal, es necesario señalar que no era una prohibición taxativa a que la mujer desempeñara papeles fundamentales o que tuviera derechos en la vida pública. Eso no se prohibía, sencillamente no existía esa prohibición porque la convicción que había era que a la mujer la mujer como con una fisonomía específica de hembra y al varón con su propia fisonomía, producto de los rasgos biológicos, eh, tenían que tener funciones diferentes y eran totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces eso era como una cuestión natural que era asumida por todo el mundo, nadie se lo cuestionaba,
no existía el feminismo como hoy, es decir, ese concepto y de machismo, eso no existía en esa época. Esa era la condición natural, era una condición natural que imperaba. ¿Por qué se dice que de pronto era peor en el Mediterráneo oriental, es decir, en el mundo semita, concretamente en el mundo de los judíos? Tenemos una frase de Flavio Josefo, historiador judío, un poco posterior a la época de Jesús, al final del siglo primero, que dice una frase rápida: la mujer es inferior al varón en todo. La mujer es inferior al varón en todo. Ya en la era contemporánea, una feminista, ahí sí, una feminista, Kathleen E. Corley, historiadora feminista del cristianismo, afirma: en Israel del siglo primero, en el que vivió Jesús, se caracterizaba como un islote pequeño, muy conservador y religioso, de visión casi fundamentalista en temas religiosos y sociales, con pocas posibilidades de influencias del exterior. La situación de la mujer en ese islote era terrible e irremediable. Entonces, nos deja ver más o menos lo que era esa situación en ese mundo. Eh, Parece ser que en el mundo grecorromano las cosas no eran tan, tan extremas, y parece ser que por lo menos había excepciones muy generalizadas en mujeres de altos estratos, exacto, que podían participar, etcétera, y que ya se asomaban a la vida pública. En el Mediterráneo oriental eso no sucedía, y en el pueblo de Israel no existía tampoco. Hay que señalar que todo este Mediterráneo estaba dominado por el Imperio Romano. Está Judea y todo el ámbito del Mediterráneo estaba dominado por el Imperio Romano. Antes de Jesús, unas décadas antes de Jesús, ya había comenzado la dominación romana. Eso hay que tenerlo en cuenta para explicar también el pensamiento del judaísmo y de Jesús en ese momento. Ahora hablemos un poco del contexto de Jesús de Nazaret, y un poco de las fuentes que tenemos de ese contexto de Jesús. Hay unas fuentes que son próximas cronológicamente a Jesús, es decir, las que se acercan más a, a, a su vida, ¿cierto? Él murió año 30 o 33, el siglo primero, y las que más se acercan son indudablemente los primeros que escriben sobre él. En primer lugar, Pablo de Tarso, que no es oriundo de Judea. Él nace en Tarso, que hoy es Turquía, en la parte de Turquía. Está por fuera, está en lo que se llama la diáspora completamente, y está relacionado con gentiles. Él es el primero que escribe más o menos 20 años después de la muerte de Jesús. Los evangelios canónicos, que son los que después de Pablo se escriben y que son discípulos de Pablo, están Marcos el primero, Mateo el segundo, el tercero Lucas, y finalmente Juan. Los tres primeros son sinópticos, es decir, que son los que más cercanos a la historia, a la vida de Jesús están, por consiguiente, son considerados los que aportan más a la historia de Jesús.
pero el primero, que es Marcos, es el que más aporta a la historia de Jesús. A medida que se van separando cronológicamente del momento histórico de Jesús, van perdiendo historicidad y van ganando en interpretación teológica, ¿cierto? El de Juan ya es un evangelio que no es considerado sinóptico, no encaja dentro de los otros tres por sus disimilitudes tan grandes, y se comprueba que es eminentemente simbólico, es decir, que es el que menos historicidad tiene y es el que más simbolismo teológico conserva. Entonces, eso es supremamente importante tenerlo en cuenta, según los que han estudiado a profundidad la vida de Jesús o la historicidad de Jesús. Hay unas fuentes que son indirectas, como el Misná, el Talmud, los manuscritos del Mar Muerto, Flavio Josefo, el que ya he nombrado, y otras, que son completamente indirectas porque se refieren al pensamiento de la época. Y al estudiar ese pensamiento de la época nos deja entrever cómo podría ser el pensamiento de Jesús. Y evidentemente se hacen paralelos en lo que dicen los evangelios con lo que estas fuentes indirectas nos proporcionan. Entonces, allí podemos encontrar veracidades y, incertidumbres o dudas o negaciones. Bueno, hay otras fuentes que son lejanas cronológicamente, por ejemplo, los evangelios gnósticos, los apócrifos, los que no son considerados canónicos dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entre ellos, que nos interesa mucho, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que son los que más se refieren a María Magdalena. Estas fuentes lejanas cronológicamente son prácticamente no aportan a la historia, a la historicidad de Jesús. No hacen aportes porque son muy tardíos. Son del siglo segundo y del siglo tercero. Es decir, están muy alejados del momento histórico de Jesús y fueron rechazados fundamentalmente, yo me atrevería a decir que ni siquiera fueron rechazados, sino que no fueron incluidos porque no estaban en la tradición que venía, llamémosla canónica, de los 4 primeros evangelistas. Al respecto, quiero señalar una cosa para que quede clara y no haya y se deje de especular sobre que en el concilio de Nicea y se habla claramente de que fue el emperador Constantino, excluyó a unos textos y aceptó otros. Eso absolutamente está completamente revaluado por los historiadores, por el consenso de los historiadores. No hay ninguno, en este caso ni siquiera no es que haya consenso, es que hay una totalidad de autores que niegan completamente esas versiones que no tienen ninguna veracidad. En primer lugar, porque el concilio de Nicea no tuvo o mejor dicho, no se han encontrado actas de ese concilio. No se sabe qué pasó allí exactamente. Lo único que se sabe con seguridad es que de ahí surge el credo, la oración del credo, creo en Dios Padre, etc. Eso surge ahí porque lo fundamental era que era un concilio para dirimir controversias con los heréticos
con los movimientos heréticos de ese momento, entre ellos el arrianismo. Entonces ahí como que se formulan unos principios claros de cómo debe ser la fe, ¿no es cierto? En ese marco, no es posible entonces señalar que la Iglesia o el emperador Constantino o quien fuera hubiera dicho estos son y estos no son. Eso es un proceso. Está comprobado que es un proceso que se va llevando a cabo desde mucho antes de ese concilio, que se van conformando por tradición los textos que se leen en las homilías de los primeros cristianos y se llega finalmente ahí sí a un contexto, a un, a un, a un a, un, a una sí, a un consenso de cómo deben ser o cuáles deben ser los que están validados por la tradición. No se sabe ni siquiera si en ese concilio, por ejemplo, se conocían el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, los evangelios gnósticos, etc. Sobre Jesús histórico, los historiadores evidencian que existió, no hay dudas de su existencia, está comprobado históricamente, que nació probablemente en Jerusalén, en Galilea, que es un hijo de carpintero con varios hermanos, solo se nombra a los varones, ojo, religioso judío, seguidor de Juan Bautista, predicador por medio de parábolas, sanador y exorcista. ¿Y qué era lo que predicaba? La venida inmediata del reino de Dios y el arrepentimiento, porque ya iba a venir ese reino. Murió siendo un ferviente judío, no pretendió fundar religión alguna. Murió crucificado por los romanos y con la acusación de sedición, que era el castigo que imponían los romanos a los que a los sediciosos, a los que atentaban contra el Imperio Romano. ¿Y por qué se atentaba contra el Imperio Romano? Según Poncio Pilatos y Herodes y Tiberio y los que gobernaban en Roma, porque al anunciar el reino de Dios, ahí no cabía Tiberio, ni cabía Poncio Pilatos, ni cabía Herodes, ni cabía ninguno de ellos, porque era un reino que se anunciaba. Entonces, indudablemente, eso le presentó muchos problemas, y cuando él llega a Jerusalén, entra a la boca del lobo y muere crucificado. Como había muerto decapitado antes Juan Bautista, igual, y como les había pasado a muchos pretendientes mesías que le habían antecedido. Sobre eso hay datos también históricos. Entonces, esa es como la aproximación al Jesús histórico, pero hay también otro aspecto que hay que considerar, que es la reinterpretación de sus seguidores, de los seguidores de Jesús, para poder entender cuál era la realidad histórica de ese momento. Entonces, el Cristo de la fe. Entonces, aquí hay que separar el Jesús histórico del Cristo de la fe, porque aquí partimos de un aspecto que es la resurrección y la subida al cielo. Allí los historiadores no podemos meternos en realidad porque es una cosa que no es comprobable fácticamente. El material que tenemos los historiadores no nos permite llegar ahí a demostrar científicamente una fe. Eso es absolutamente independiente y ese es del campo de la teología.
nosotros estamos en el campo de la historia. Y la gran diferencia, a mi manera de ver, entre esa concepción teológica y la concepción histórica es que el teólogo parte de la verdad absoluta, es decir, de la verdad revelada. Eh, es una verdad revelada, es palabra de Dios y de ahí parte todo. El historiador parte de la total incertidumbre, ¿cierto? Para tratar de hacer una aproximación a la verdad. No se podrá llegar nunca a la verdad absoluta, porque el historiador no lo puede hacer, menos estudiando un caso de hace 2000 años en un territorio con otra lengua, con otra cultura, eh, con otro pensamiento, etcétera. Es muy complicado y hacerlo es una labor supremamente dispendiosa. Solamente quienes llevan años y décadas estudiando esto pueden proporcionarnos esa aproximación al Jesús histórico, que es más o menos lo que yo he resumido. Dentro de esta reinterpretación de los seguidores de Jesús sobre el Cristo de la fe, la más importante es la Paulina, la de Pablo de Tarso. Esa es la más importante reinterpretación. Él, prácticamente los 27 libros del Nuevo Testamento, la mayoría, 14 son atribuidos a Pablo de Tarso. Con seguridad 7 son auténticos de él y otros 7 atribuidos a él, pero que son de discípulos de él. Y la teología de los demás textos, incluida la de los evangelistas, de los 4 evangelistas, esa eh, reinterpretación es paulina, Se ha hablado mucho de que Pedro es el que lidera digámoslo así, la, 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 la teología, digámoslo así, de Jesucristo o del Jesús de la fe, del Cristo de la fe. En realidad está comprobado también por los historiadores que la que triunfó en realidad fue la Paulina, y que la Paulina acabó subsumiendo o aceptando a la Petrina, pero indudablemente que la que domina es la Paulina, que es dentro de los gentiles, que es la que está predicando dentro de los gentiles y está por fuera del medio fundamentalmente de Jerusalén y de Israel. ¿Por qué esa diferencia tan fundamental entre unos y otros? Pedro, obviamente, él pertenecía al judeocristianismo primitivo, es decir, estaba dentro de los seguidores inmediatos de Jesús, lo mismo que Santiago, el hermano de Jesús, y de otros. Y Pablo de Tarso, ya hemos dicho, está por fuera, entonces está predicando entre los gentiles. Entonces, cuando él predica entre los gentiles, hay un rechazo explicable necesariamente entre los seguidores de Pedro y de Santiago en Jerusalén, porque dicen, ¿cómo así que Pablo está predicando a los que no son judíos? Entonces, ahí hay una pelea que en realidad se manifiesta en Antioquía. Los Hechos de Apóstoles lo señalan. Allí Pedro y Pablo se enfrentan. Entonces, y tal vez la principal diferencia es esta, que Pablo no les exigía eh, a los gentiles, a los paganos, convertirse al judaísmo. Es decir, no les exigía que se
circuncidaran, que cumplieran las normas de los alimentos, sino que cumplieran solo el decálogo, los 10 mandamientos. Con eso bastaba para hacerse seguidores del Mesías. En ese momento no se hablaba todavía de cristianismo, porque eso no había existido todavía, pero sí se hablaba de los seguidores del Mesías, que era el Cristo resucitado. Entonces, eso es lo fundamental que yo tengo para decir en ese contexto general. Eh, 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 Simplemente señalar con respecto a María Magdalena, adelantarme un poco a eso, que en los evangelios canónicos es muy poco lo que se habla de ella, solamente está el texto de Lucas que habla de María Magdalena y de otras mujeres, no solamente de María Magdalena, sino de otras mujeres, y las considera como unas servidoras. Son servidoras de Jesús y sus discípulos. No es considerada como discípula. Además, porque Jesús había elegido 12 varones, 12 representantes de los 12 tribus de Israel, eh, y porque no hay ninguna evidencia de que, por ejemplo, en la última cena hubiera habido mujeres. Ahí estaban los 12 varones. Entonces, después de la muerte de Jesús, sí aparece María Magdalena más veces, y como en el de Juan, que no es uno de los sinópticos, es el más simbólico, aparece cuando aparece María Magdalena en la aparición de Jesús. Mejor dicho, esa es la primera que se le aparece a Jesús, según Juan. Entonces, ¿eso cómo se interpreta? ¿Cierto? Cuando Pablo de Tarso, cuando los otros evangelistas nunca hablaron de María Magdalena como la primera a la cual se le había aparecido el resucitado, sino a los discípulos de Maús, a varias mujeres, pero no en especial a María Magdalena. En Juan él dice que es a ella, pero ya sabemos, es el menos histórico de los evangelistas, y eso se interpreta o se puede interpretar de la siguiente manera. Los historiadores han señalado que en Juan la preocupación fundamental era en mostrar cómo se pasa de una fe imperfecta a una fe perfecta. Y encarna esa representación en María Magdalena, ¿cierto? Como que ella es la que logra ese paso de la fe perfecta, imperfecta, a la fe perfecta. A mí me ha quedado sonando muchísimo esta explicación, porque cuando uno ve nomás el entorno de uno, en la juventud y en la infancia, uno veía a las mujeres, a mí me pasó por lo menos, todas las mujeres que me rodeaban eran las que tenían la fe perfecta, y eran las más creyentes, las que iban a misa, las que iban, todos los hombres de mi familia, eran creyentes, pero eran de fe imperfecta, ¿cierto? Entonces, un poco entender ese concepto de que es la mujer la que lleva el mando sobre la fe, es el inicio del concepto del gnosticismo. Es decir, los privilegiados que logran tener la fe perfecta, los privilegiados que logran conocer la fe en su máxima dimensión, y llegan incluso a decir que ellos son los únicos que se salvan porque han alcanzado la gnosis. Entonces, de ahí se desprenden los
evangelios gnósticos que vienen muy posteriormente, porque en la época de Juan todavía no existe esa corriente, pero parece ser que Juan da como la primera pauta para su impulso, el que aparezcan muy posteriormente los evangelios apócrifos. Ahí dejo yo. Por favor, Sandra, ahora sí explícanos Espérate un segundito, profesor. Bueno, primero felicitarlo porque pues, tuvo una cátedra de historia a manera de introducción. Creo que es pertinente, Sandra. Yo tendría dos preguntas, profesor. Se habla de los evangelios gnósticos y el concepto de gnóstico, pues sabemos que etimológicamente es saber, conocimiento, pero tengo entendido que los gnósticos no creen en la trilogía, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo entendido que eso diferencia a los gnósticos de las otras corrientes. Explícanos un poco eh, cómo se definiría el concepto de gnóstico. A ver, no, el gnóstico es como un principio supremo de verdad, ¿cierto? Así lo se señalaba el padre Chamorro hace como 2 años cuando hablábamos del Evangelio en este mismo programa del Evangelio de Judas, el apócrifo de Judas. Eh, él decía que era como un principio supremo de verdad. Eh, mm, eh, una mente divina, sobrenatural y perfecta, y el que lograra llegar a eso era un privilegiado, ¿cierto? Y se podía salvar. Los demás estaban excluidos. Eso era lo fundamental del gnosticismo. Es una cosa supremamente compleja de entender. El gnosticismo es muy, muy complejo porque es absolutamente simbólico y absolutamente teológico, entonces es muy complicado de entender. Ahora, es una secta cristiana, pero tardía. Ya lo digo, la primera secta, digámoslo así, que se desarrolla es la Paulina, o son dos, la Paulina y la Petrina, que entran en contradicción y finalmente eh, la Paulina se impone, pero después van a aparecer en esas reinterpretaciones y reinterpretaciones de la vida de Jesús y del Jesús resucitado, fundamentalmente del Jesús resucitado, es que aparecen muchas sectas y muchos caminos, ¿no es cierto? Que son las herejías o los herejes, ¿cierto? Y esos van siendo eliminados o van siendo arrinconados o vencidos, y finalmente la Paulina es la que se impone. Eso pasa también muy posteriormente con el gnosticismo, que es rechazado, porque además no sé si no, no creyeran en la Trinidad, si creyeran o no creyeran en la Trinidad, pero eso es uno de los grandes eh, conflictos también de la Trinidad, porque cuando Jesús hablaba nunca habló de la Trinidad, ni Pablo tampoco habló de la Trinidad. Eso es un proceso que se va desarrollando poco a poco, hasta llegar a constituir ese principio de la Trinidad. Entonces, es una secta y es muy tardía y se desarrolla fundamentalmente en, en el sector de Egipto, hacia el sur, en Egipto. Los documentos estos que se encuentran en 1945 en Nag Hammadi, por ejemplo, la mayoría son, o prácticamente todos son textos gnósticos. El de María no está dentro de los encontrados ahí, pero hacen parte de ese mismo cuerpo. Eh, eh, y ya hemos dicho, ese núcleo se desarrolla fundamentalmente ya a finales del siglo segundo y siglo tercero. Es decir, que no tiene
importancia en cuanto a la vida de Jesús, histórica, ¿no es cierto? Al respecto es importante señalar que esos textos gnósticos mmm, eh, que no tienen relación con la historia de Jesús son en realidad textos eh, eh, que, que no tienen importancia para entender muchísimos aspectos de lo que se desarrolla posteriormente o de lo que se desarrollaba en ese momento. No tiene. Son más importantes los apócrifos del Nuevo Testamento. Esos son más importantes para entender el pensamiento de Jesús, el pensamiento del nacimiento del cristianismo. Son más importantes los apócrifos, no del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Entre ellos muchos que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, en los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran, 1947. Esos son mucho más importantes porque ahí muestran cómo era la atmósfera del pensamiento en ese momento, fundamentalmente de la secta de los esenios, la secta judía de los esenios, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que informar. Gracias, profesor. Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Sandra, que viene armada con este tema tan interesante. Última pregunta, profesor. Tú hablaste, es importante, Sandra, porque el profesor ha dicho que está probada la existencia del Jesús histórico. ¿Cuáles serían esas pruebas que demuestran la existencia de Jesús? Por ejemplo, yo conozco una, que es la referencia que hace Pablo Josefo. No, Carlos, esas son, como ya lo dije, son pruebas o fuentes, digámoslo así, indirectas. La de Flavio Josefo es una prueba indirecta muy limitada. Creo que es en Antigüedades Judías, en su libro Antigüedades Judías, que habla de Jesús y del cristianismo. No sé si habla del cristianismo, habla del Jesús como Mesías y lo señala negativamente. Es decir, no lo señala eh, alardeándolo o divinizándolo, nada de eso. Lo señala como algo negativo que le ha pasado a Israel. A él, y no lo señala solamente a Jesús, sino a otros Mesías de ese momento, que a propósito se han contabilizado más o menos 11 Mesías contemporáneos a Jesús. Y Flavio Josefo, dice que todos ellos fueron maléficos, o mejor dicho, fueron una cosa muy horrible que le pudo pasar a Israel. Seguramente, viéndolos como propiciadores de lo que después les pasó, que fue la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén y la diáspora y todo esto que ocasionó el Imperio Romano cuando se rebelaron contra los judíos, contra el imperio. Entonces, es probable que eso hubiera sido. Hay unas interpolaciones descubiertas posteriores de cristianos en el texto de Flavio Josefo que quieren hacer parecer que Flavio Josefo está como reconociendo que eso fue una cosa muy buena, etc. No conozco exactamente cómo es eso, pero eso está absolutamente comprobado. Entonces, esa es una relación, esa es una de las pruebas, pero indirectas.
Las pruebas directas están en los propios evangelios, a pesar de que son pruebas, como diría un juez, de parte, de parte interesada, ¿cierto? Porque son pruebas o son fuentes que vienen de los propios seguidores de Jesús y del cual están haciendo propaganda, ¿cierto? Mm, a pesar de todo eso, se puede hacer muchísimas comprobaciones con respecto a que Jesús evidentemente existió. Eh, Ahí voy a nombrarles um, algunos criterios que utiliza la historia para estudiar este caso fundamentalmente y para muchos otros. Eh, Criterios que se han utilizado. El criterio de dificultad, por ejemplo. Un ejemplo, el bautismo de Jesús parece improbable eh, que una historia tan molesta para los intereses teológicos de la iglesia primitiva fuera un puro invento de la iglesia primitiva. No podía ser, porque es muy problemático, porque si se estaba bautizando a Jesús y él era Dios, indudablemente no podía tener pecado. ¿Cómo podía ser bautizado? ¿Cierto? Entonces eso era como tirarse piedras a su propio tejado. Y una persona que se inventa o un grupo que se inventa una historia, una leyenda, no puede cometer semejantes errores. Entonces, de aquí podemos partir de una veracidad, es que son tantas las contradicciones que hay en los evangelios y en todos los textos del Nuevo Testamento que es imposible que hubiera habido una falsificación a propósito. Y se ha comprobado que todos los escritos fueron hechos en diferentes lugares, en diferentes épocas, para diferentes comunidades. Por consiguiente, ahí está la, la diferente posición de unos y de otros, ¿cierto? Porque fundamentalmente hay que ver a quién estaban dirigiendo sus mensajes, sus buenas nuevas, porque esos son los evangelios, buenas nuevas. Entonces, unos a los que viven en la actual Turquía, otros a los que viven en la actual Siria, otros a los que viven en Roma, entonces, son diferentes las maneras de acercarse a cada uno de ellos. Entonces, hay muchísimas contradicciones. Otro criterio es el de la desemejanza o disimilitud. Jesús no era solo manso, sino también iracundo. Se enfadó. Eso está reflejado en los evangelios. Entonces, si hay tantas desemejanzas y disimilitudes, pues es improbable que eso hubiera sido inventado, ¿cierto? Otro criterio, el de la atestiguación múltiple. Entonces, es lo contrario, cuando hay muchos testigos que dicen lo mismo y procedentes de muchos sitios y de diferentes épocas, pues hay un criterio de veracidad. Y también está el criterio de coherencia y consistencia, que va en el mismo sentido. Es decir, que quienes han estudiado esto a profundidad han demostrado, y en eso existe ya consenso en los historiadores, hay un consenso después de muchísimos años de estudio y de estudio y de estudio que han llegado a eso. A propósito, me atrevo a mostrarles este libro eh, eh, que se llama el, Los libros del Nuevo Testamento. Aquí está. Es un libro editado en 1921, es decir, acaba de salir del horno.
lleva 4 ediciones, está este año en la 4ª edición se está publicando o se está editando ya. Son 1.700 páginas de comentarios, porque yo creo que el 1% son los libros del Nuevo Testamento. Lo demás, 99% son comentarios del investigador que yo considero más avanzado y más importante, por lo menos en lengua castellana, en lengua española, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se puede hablar tanto en ese libro? ¿Por qué tanto? Hay muchísimo que decir, muchísimo, y de explicar y de dónde procede este versículo y esta palabra y esto y esto y esto, porque él además es filólogo y él sabe todas las lenguas antiguas, el arameo, el hebreo, el griego antiguo, el siriaco, el copto, etcétera. Él maneja todo eso y entonces descifra las traducciones, cómo se hicieron, cuál es el significado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que explicarlo y eso es una misión de historiadores, solamente de historiadores y filólogos. Bueno. Entonces, ahora sí comencemos, Sandra. Muchas gracias, profesor. Adelante, Sandra, tómate tu tiempo. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias. Gracias, una gran introducción que nos abre las puertas para hablar un poco acerca de una teoría que podría ser vista desde el punto de vista de lo gnóstico, porque definitivamente tiene mucho de magia, pero que también puede venir incluso de la fe, ¿no? Respecto a que María Magdalena, definitivamente más allá de ser una figura histórica, representa muchos de los valores que como mujeres quisiéramos pues también desarrollar. No sin antes decir que pues la libertad que debe tener la mujer es elegir lo que quiera hacer y no necesariamente como nos invita la Iglesia Católica a parecernos o a la Virgen María, Madre de Dios, Madre de Jesús, o a María Magdalena, como sucedió últimamente. Entonces, dando comienzo a la ponencia, entonces, bueno, hay que decir primero que en el año 591 el Papa Gregorio I o Gregorio Magno hizo una declaración que afectó terriblemente la imagen de María Magdalena, porque la comparó con la trabajadora sexual redimida de la Biblia, condenándola a la ignominia injustamente, porque de acuerdo con esto, eh, no era la que establecía Lucas o la que describía Lucas como una mujer pudiente que había financiado la predicación de Jesús y sus apóstoles durante su paso por Galilea. Esto sucedió en el año 591 de nuestra era y solo hasta 1969, después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI retiró del calendario litúrgico el apelativo de penitente para referirse a María Magdalena, ordenando no leer el Evangelio de Lucas sobre la mujer pecadora el día de su festividad, que era el 22 de julio, sino que reemplazaran esa primera lectura por un pasaje muy hermoso del Cantar de los Cantares, que expresaba todo el amor que sentía María Magdalena por Jesús y la angustia que había percibido por no encontrarlo en el sepulcro. Entonces voy a leerlo, aprovechando que nos encontramos en Semana Santa y que me parece realmente un poema maravilloso, para que por favor, como dice Carlos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces la lectura dice así: así dice la esposa: en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿han visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Esto hace parte del libro de Cantar de los Cantares y es, como les comentaba, lo que se empezó a leer a partir del Concilio Vaticano II
en la festividad que celebra a María Magdalena el 22 de julio. En 1988, el Papa Juan Pablo II, también hoy santo, se refirió a María Magdalena en su carta Mulieris Dignitatem, como la apóstol de los apóstoles, declarando que en el momento de la crucifixión las mujeres demostraron ser más fuertes y valientes que los apóstoles, acompañando a Cristo en la cruz hasta el momento de su muerte, lo que el Mesías luego premió, convirtiendo a María Magdalena en la primera testigo de su resurrección. Lo último que la Iglesia ha hecho para reivindicar a María Magdalena lo hizo el Papa Francisco en el 2016, cuando publicó un decreto en el que elevó la celebración de Santa María Magdalena al mismo grado de fiesta dado a la celebración de los demás apóstoles dentro del calendario romano general. Esto lo hizo, y aquí es a lo que yo me refería al comienzo, digamos, de esta exposición, y es que según sus propias palabras lo hizo porque era ejemplo y modelo para todas las mujeres en la iglesia. Recordó que ella había tenido el honor de haber sido la primera testigo de la resurrección del Señor, la primera en ver la tumba vacía, la primera en escuchar la verdad de su resurrección, y que Cristo tenía una consideración y compasión especial por ella, quien manifestó su amor por él buscándolo en el huerto con angustia y sufrimiento, con lágrimas humilitatis. Entonces, fíjense ustedes que la iglesia se demoró cerca de 2000 años en otorgarle a la Santa María Magdalena ese perdón, esa disculpa, pero que finalmente todavía escuchamos en algunos lugares cómo la siguen comparando o cómo siguen afirmando que María Magdalena era la prostituta perdonada por Jesús. De hecho, encontramos en pinturas o en diferentes manifestaciones de arte la representación de María Magdalena como una persona, digamos, como una prostituta o en posiciones orgásmicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que para ella ha sido toda una infamia que ha marcado una letra de escarlata en su frente imposible de borrar. Y después de asegurar deshonrosamente por milenios que María Magdalena era la prostituta salvada por Jesús de morir apedreada, en las últimas décadas ha surgido otra denigrante teoría apoyada en nada más y nada menos que en guiones cinematográficos, que asegura que ella es la pareja de Jesús, de lo cual no existe ninguna prueba de carácter histórico. Ahí sí hago referencia a lo que dijo el profesor Esguerra, en cuanto a que respecto a que ella haya sido la esposa de Jesús y que hayan tenido hijos, no existe ningún documento ni religioso ni histórico. André Leonardo Chevitarese, que es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro y que es autor del libro Jesús de Nazaret, lo que la historia tiene que decir sobre él, señala que en los fragmentos del Evangelio de Felipe, que son los que nos comentaba el profesor que fueron encontrados en 1941, junto con otros documentos muy valiosos, en Nag Hammadi, Egipto, decía que Jesús y María Magdalena se habían besado en la boca. Esta era, digamos, la base por la cual establecían que ellos habían tenido una relación íntima. Pero lo que dice el profesor Chevitarese es que esa había sido una interpretación anacrónica, que no probaba una relación marital entre Jesús y María Magdalena y que además no coincidía con lo que el autor había querido expresar cuando fue escrito el documento en el siglo II después de Cristo o de nuestra era. Este documento, que ya fue encontrado hace un poco menos de 100 años, también había sido citado por autores griegos desde hace 1800 años, dentro del contexto de un ambiente cristiano gnóstico, como nos lo explicó el profesor Esguerra, en el que el beso en la boca no representaba nada erótico. Para ellos, besarse en la boca significaba transmitir conocimientos de un ser puro a otro ser puro, de transmitir sabiduría, pero no tenía en ningún caso connotaciones ni amorosas ni sexuales. En estos mismos textos llamados apócrifos se describe a María Magdalena como la compañera de Jesús.
Esto quiere decir también que Jesús tenía un cariño especial por ella, pero no necesariamente que tenían una relación íntima. Sin embargo, esta consideración que tenía Jesús con María Magdalena, que era de carácter muy particular y que era muy especial, tiene un simbolismo fundamental, que como todo dentro del cristianismo va mucho más allá de lo que se narra, ¿no? Hablaba ahorita el profesor Esguerra, por ejemplo, del bautizo y de pronto de que hablar de un Jesús pecador no podía ser muy conveniente para una iglesia o para una religión que se estaba comenzando a formar. Y creo que eso mismo sucede con este tema de María Magdalena. Tal vez para la época y por ese contexto histórico del que nos hablaba el profesor Esguerra, en el que las mujeres pertenecíamos al ámbito de lo privado, el hecho de que Jesús públicamente reconociera a María Magdalena como una compañera al mismo nivel del resto de los apóstoles implica mucho, tiene un simbolismo fundamental. Si superamos todas las leyendas y tal vez esas interpretaciones novelescas, lo que demuestra esta relación es que María Magdalena ocupó un lugar muy destacado dentro de los seguidores de Jesús, lo cual resulta a lo sumo pues irónico cuando vemos que la iglesia ha ocupado sus puestos más destacados exclusivamente con hombres, ofreciendo a las mujeres funciones subordinadas. Y esto a pesar de que existe un consenso entre los especialistas que han estudiado el cristianismo primitivo de que la mujer jugó un papel muy importante y destacado en estos primeros años. Pero más allá de la afrenta que le ha significado a la mujer más querida por Jesús, haber sido tratada por milenios como meretriz y en los últimos tiempos como la amante de Jesús, pareciera que la primera razón para no haber sido venerada, como sí lo fueron los demás discípulos, tiene relación con el color de su piel. Y entonces aquí me voy a meter en problemas, porque voy a empezar a exponer algo de lo cual he encontrado referencias bastante específicas, pero que no se han compartido, digamos, de manera general. No las encontramos en Discovery Channel, no las encontramos en History Channel, no las vamos a ver en una película, no las vamos a encontrar en ninguna parte, porque nacen de una experiencia muy particular que vive Ian Beck. Ian Beck es un licenciado en lenguas modernas de la Universidad de Oxford y además psicólogo analítico del Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. Él dedicó parte de su vida a estudiar el fenómeno de las Madonas o de las vírgenes negras. Esto lo empezó a hacer porque sufrió un accidente automovilístico que lo llevó al borde de la muerte, cerca al santuario de la Virgen Negra de Innsbruck, en la Capilla de Gracia en Suiza. Voy a compartirles en este momento la imagen de esta Virgen para que podamos ver el color de su piel. Voy a seguir acá contándoles. Entonces, cuando este licenciado en lenguas modernas, Ian Beck, sufre ese accidente cerca de esa capilla, empieza que adicionalmente él dice que él se salva como milagro de esta Virgen. Él empieza a realizar una investigación sobre todas las vírgenes negras y hace un libro que se publica en 1985 y que es considerado hoy en día todo un clásico, que se llama El culto a las vírgenes negras. En este libro él presenta, ese libro tiene pues una anécdota, y es que cuando él lo presenta ante la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, todos los sacerdotes y las monjas que se encontraban en el recinto lo abandonaron. Y así comienza su historia, este libro, de manera oficial. Entonces él hace una reflexión acerca de que hay algo que él no entiende, y es porque la iglesia considera como tabú el poder realizarle estos cultos o hacer este tipo de devociones a las vírgenes negras. De hecho, cuando él le preguntaba a algunos sacerdotes
de estas iglesias, que por qué las vírgenes se encontraban negras, le decían que era porque no los habían limpiado, que era porque se habían convertido por el óxido, por la humedad, pero no aceptaban que el color de la virgen era negro. Él, en su investigación, y aquí es donde viene, digamos, lo que nos interesa en esta charla, y voy a presentar entonces otra imagen. A ver, creo que acá, bueno. Durante su investigación, Beck estableció que había un vínculo innegable entre el culto a las vírgenes negras y María Magdalena. Inclusive relacionó no menos de 50 centros de veneración a vírgenes negras que también poseían santuarios dedicados a María Magdalena. Todos estos santuarios se encontraban regados por Europa, incluyendo Polonia y el Reino Unido, pero sin embargo el 65% de ellos se encontraban en Francia y de esto la mayoría estaban en el sur. Entonces aquí pues debemos recordar que María Magdalena, cuando sale de Palestina después de la crucifixión de Jesucristo, huyendo de la persecución que hicieron sobre estos primeros cristianos, ella llega a Saint-Marie de la Mer y ahí es donde desembarca. Esta figura, la que les estoy mostrando en este momento, hace parte, es la Virgen Negra, normalmente conocida como Sara la Egipcia, que se encuentra en este lugar de desembarco de María Magdalena. Pero igualmente en la región de Marsella, en donde se encuentra la cripta de la Basílica de Saint-Victor, no hay por lo menos 3 vírgenes negras. Y en esta basílica, en una capilla subterránea, hay una consagración a María Magdalena. Otra iglesia que también tiene María Magdalena en esta zona, en Aix-en-Provence, cerca del lugar donde Occidente cree que fue sepultada, se encuentran también vírgenes negras, así como en la catedral de esta misma ciudad, la de Saint-de-Savoie. Entonces, como vemos, estos son algunos ejemplos de lo que nos está diciendo Beck acerca de la relación que existe entre la veneración a estas vírgenes negras y María Magdalena. Cuando nosotros, digamos, vamos a irnos un poquito más allá, vamos a meternos un poquito más en líos, y vamos a decir o vamos a repetir lo que dice Beck acerca de por qué la Iglesia Católica no acepta la veneración a las vírgenes negras. Y él dice que básicamente es por su color de piel. Que la que ha sido recientemente sublimizada como apóstol de los apóstoles, es decir, María Magdalena, fue relacionada o ligada con Isis por una tradición secreta. Como todos sabemos, Isis es la gran diosa egipcia del amor erótico y la magia, que según la leyenda presidió las exequias de su consorte Osiris, quien también era representado como negro. De hecho, la estatuilla que representa a Isis, o las estatuillas que se han encontrado sobre Isis, son talladas normalmente en piedras del color inequívoco del ébano, como una gran diosa egipcia, negra y hermosa, adorada como majestad suprema. Entonces, esta relación, también tenemos que saber que en esta época, Egipto era considerado como el hogar del pensamiento religioso. Es decir, que griegos como Pitágoras y Platón viajaron a Egipto para descubrir allí la sabiduría. Digamos que esta era la relación que tenía María Magdalena ¿por qué con Isis? Pues porque allá era donde prosperaba o donde se consideraba que había el mayor conocimiento religioso. La tradición que relaciona a María Magdalena con África, más específicamente con el sur de Etiopía, asegura que su nombre proviene no de Palestina, como dicen, de Galilea, sino de una fortaleza denominada Magdala, que en aquella época hacía parte del reino de Kush. Kush es la palabra egipcia para Nubia. Más adelante vamos a volver un poco a hablar sobre el reino de Nubia, de donde proviene aparentemente María Magdalena.
Recientemente, los hallazgos de las excavaciones en la ciudad de Aksum, una de las más antiguas de Etiopía, que es la capital del antiguo reino aksumita, que vino después del reino de Nubia, han sugerido que entre María Magdalena y el África efectivamente sí existió un vínculo. Uno de los principales hallazgos se dio al este de la legendaria iglesia de Santa María de Sion en Aksum, a quien la tradición reconoce como el templo cristiano más antiguo de este país, en donde se encontró una pequeña capilla construida para venerar a María Magdalena. La construcción de esta pequeña edificación coincide con el momento en que este país declara como religión oficial el cristianismo. Lo hace en el año 340 después de Cristo, siendo el segundo país en hacerlo después de Armenia y por supuesto mucho antes del propio Imperio Romano. La historia recoge diversos nombres para los habitantes del reino de Nubia y normalmente los relaciona con el color de su piel. Los egipcios, por ejemplo, los llamaron Negesul o negros, y los griegos y romanos los denominaban etíopes o los del rostro quemado. Una de las principales características del reino de Nubia, que esto creo que es lo que me alegró muchísimo haber descubierto en toda esta investigación, es que pues es un reino que existió durante cientos de años. Incluso en el siglo VIII antes de Cristo conquistó a Egipto y lo gobernó por décadas. Pero estaba regido además por derecho propio por reinas o candaces, siendo la primera de ellas Nahirco, quien gobernó a mediados del siglo II antes de Cristo. Esta superpotencia de Asia Occidental y África, en esta superpotencia la tarea de gobernar se encontraba a cargo de mujeres negras que durante siglos dominaron los vastos territorios africanos que comprenden desde las orillas del Nilo hasta la ribera del río Atbará en la actual Sudán. Sin embargo, y aquí estas son preguntas que debemos formularnos, pese a su importancia, solo hasta la mitad del siglo XIX el reino de Nubia fue tímidamente descubierto por algunos europeos que visitaron Sudán, informando sobre sus ruinas, llevando algunos pocos hallazgos a Europa y guardando una gran parte, la más valiosa, en sus bolsillos. Incluso, solo hasta mediados del siglo XX, la investigación de Nubia fue considerada un campo menor de la egiptología, hasta cuando en la década de 1960 la UNESCO reclutó a 350 expertos de distintas disciplinas procedentes de todo el continente para que reconstruyeran la historia de África por eruditos africanos. Estamos hablando de 1960. El resultado fue una colección de 8 volúmenes que se completó en la década de 1990 y que abarcó la historia poco conocida de África, desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Esto fue escrito por académicos y profesores de las naciones africanas, quienes tuvieron que desprenderse, como lo constató la BBC, de su tradicional educación colonialista que no incluía un relato integral y cronológico de su propia historia. Fue entonces cuando surgió el relato de un imperio que más que un matriarcado fue gobernado por una dinastía de mujeres que legaban su trono por una sucesión matrilineal, es decir, que tenían preferencia en la sucesión no sus hijas, sino sus sobrinas. En esta sociedad, como centro de la familia, las mujeres poseían bienes y elegían a sus maridos. La madre era emparentada con dioses, señalando el momento de la siembra, y los hombres quedaban relegados a la tarea de la protección, la caza, el pastoreo y las labores más pesadas. Entre los años 40 y 10 antes de Cristo reinó la Candace o la reina Amanirena. Era la más famosa de las reinas nubias debido a su valentía en el liderazgo triunfante de sus ejércitos contra los romanos, en una guerra que había durado 5 años, del 27 al 22 antes de Cristo, perdiendo un ojo en la batalla. A ella la sucedió la Candace Amanichaketo,
quien gobernó del 10 antes de Cristo al 1 después de Cristo, haciendo parte de la Biblia, al ser nombrada indirectamente en los Hechos de los Apóstoles así. Voy a leer lo que dicen los Hechos de los Apóstoles sobre ella. Dice: Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. A Amanichaketo la sucedió otra destacada Candace, que se llama Aminotore, cuyo imperio comenzó en el año 1 después de Cristo y acabó después de 50 años de permanencia en el poder. Durante su mandato, como las demás reinas guerreras de Nubia, lideró ejércitos de hombres y mujeres que lograron repeler todo tipo de ataque enemigo, como en el año 30, cuando los romanos nuevamente intentaron invadirlas al mando del general Patronio y tuvieron finalmente que desistir de sus intentos, toda vez que se encontraron con una serie de regimientos ordenados y bien entrenados que supieron hacerles frente. Siendo una de las últimas grandes monarcas del imperio de Nubia, Aminotore se destacó por ordenar la construcción de diques para acumular agua y poder abastecer la comunidad durante la época de sequía, así como de centenares de edificaciones, templos y pirámides. Tanto así que, a pesar de no tener la fama de otros faraones de la antigüedad, hoy en día se ha descubierto que tienen 7 veces más pirámides que las que se han encontrado en todo Egipto. Las reinas negras o Candaces gobernaron durante 7 siglos, transformando la ciudad de Meroe, desde donde gobernaban, en una metrópoli legendaria de fabulosas riquezas derivadas de las abundantes cosechas que producían sus campos y que se transportaban fácilmente por el Nilo, así como de la comercialización río arriba hasta Egipto de pieles y colmillos de leopardos y elefantes que atrapaban sus cazadores, y de su principal industria, el trabajo del hierro, con el que fabricaban herramientas y armas meroíticas que llegaron a ser muy codiciadas y a tener un alto precio. Durante este periodo, Meroe abandonó la cultura egipcia, descartando la escritura jeroglífica en favor de otra conocida como meroítica, que hasta la fecha no ha podido ser descifrada. Sin embargo, según inscripciones antiguas, incluso el ciudadano más pobre de Meroe estaba en mejor situación que cualquier otro. La clase alta vivía en grandes casas y palacios que daban a amplias avenidas bordeadas de estatuas, mientras que las bajas vivían en casas de adobe o chozas. Bueno, a partir de esta breve descripción del que podría ser el origen de María Magdalena, podemos deducir sus características, que la hicieron una mujer muy especial, llegando incluso a convertirse en la apóstol favorita de Jesús. Entonces, fíjense que esta podría ser la explicación de que una mujer tuviera el suficiente dinero para poder apoyar a la campaña de Jesús. No por ser palestina, porque como nos lo explicaba el profesor Esguerra, la mujer palestina no tenía estos recursos, sino por venir de una sociedad en donde la mujer era la líder, digamos, era quien dirigía y quien tenía los recursos en el hogar. El pensamiento complejo que manejaba María Magdalena le permitía atender aspectos tan intrincados como la ascensión del alma. Este tema lo explica de manera prodigiosa en su evangelio y le mereció críticas, por supuesto, de los apóstoles. Andrés dijo que no creía que esto lo hubiera dicho el Salvador, ya que se trataba de unas doctrinas muy extrañas, y por su parte Pedro cuestionó que Jesús le hubiera hablado a una mujer, obligándolos a ellos a escucharla y prefiriéndola sobre todos los demás. En este mismo evangelio apócrifo, por supuesto, escrito en el siglo II después de Cristo, dice que Levi le habló a Pedro diciéndole lo siguiente: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto,
partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Bueno, independientemente de que el origen de María Magdalena sea etíope o como también ha sido afirmado de Galilea, o que su color de piel sea blanco o fuera blanco, como ha sido ilustrada a través de los tiempos, o negro, su demeritada presencia en las referencias bíblicas abre un espacio de reflexión sobre el papel femenino, no solo en la Iglesia Católica, sino también en la historia de la humanidad, de donde pareciera que se quisieran borrar todas las partes en las que las mujeres se presentan como guerreras triunfantes o como sujetos independientes o como líderes exitosas o, por supuesto, como dueñas de nuestros propios destinos. Ya, Carlitos, yo termino ahí. La pregunta sería, ¿cuál es la fuente para postular que ella pertenecía a ese reino? ¿Te refieres al reino de Nubia? Al reino de Nubia. Sí, por supuesto. Ahí hay varias fuentes. Una es la que tiene relación con su color de piel. La otra, que es básicamente el mismo argumento que se da para decir que es de Galilea, y es que su nombre era María Magdalena, y que había tomado este Magdalena por ser de Magdala, de Galilea. De la misma manera, se postula que este Magdala no correspondía al Magdala de Galilea, sino al Magdala de perdona, acá estoy buscando el nombre de la ciudad, que era un fuerte que se encontraba, a ver, para no irme a equivocar, en el reino de Kush. Aquí es la ciudad de Aksum, en donde se encuentra efectivamente un fuerte que es denominado, o una fortaleza denominada Magdala, que se encontraba allí en la época en que, o sea, el reino de Kush viene antes del reino Aksumita, o sea, el reino de Nubia viene después del reino Aksumita. Y en esta época ya existía una fortaleza denominada Magdala, que es de donde asume esta nueva corriente el origen de María Magdalena o su relación con África, que además también digamos que se encuentra en este punto en el cual es relacionada con la diosa Isis. Entonces, de hecho, también hay un argumento que no incluí dentro de la postulación, que habla de que el lugar en el cual se encuentran los restos de María Magdalena, donde ella muere, no es en el sur de Francia, sino en Egipto. Entonces, fíjense ustedes que en este tipo de planteamientos, por eso hago énfasis en que pueden resultar aspectos de carácter histórico que soportan esta hipótesis, pero que finalmente lo importante es el mensaje que se quiere enviar. El mensaje de una mujer que fue vilipendiada, que fue acusada de ser meretriz, que se dejó en la parte de atrás de los libros de historia. De hecho, en la misma Biblia a María Magdalena solamente se le nombra en 4 oportunidades. Y en estas 4 oportunidades en que se nombra, en ningún momento se dice que fuera una discípula o que se pudiera colocar al mismo nivel del resto de los apóstoles de Jesús. Esto ya viene en los documentos encontrados posteriormente, que son más o menos de la misma época de los evangelios. Entonces, digamos que desde el punto de vista religioso, necesitamos entender que la mujer no podía tener bueno, los documentos a los que yo me refiero son del siglo II después de Cristo. No sé si los evangelios, profesor, sean de antes. Los evangelios, a ver, el de Marcos es del año 70 o 71, después de la caída del templo de Jerusalén, después de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo. O sea, en Por el eso siglo se lo, I.
por eso es siglo I, por eso se lo ubica en esa época. Es decir, 30 años después de la muerte de Jesús. Es el más cercano a la muerte de Jesús. Los siguientes, que son el de Mateo y Lucas, son del año 70, perdón, del año 80, más o menos los dos. Mateo es un poquito antes que el de Lucas. Y el de Juan, que es el último de los canónicos, es del 95 más o menos. Entonces, todos son del siglo I. El de María es del 250. Es Bueno, decir, ajá. es muy posterior, es muy posterior. De hecho, los gnósticos son muy posteriores y muy alejados del Jesús histórico. Es decir, por eso es que los historiadores afirman que esos gnósticos no aportan prácticamente nada a la historia de Jesús, a excepción del de Tomás. Parece que ahí hay algo, por lo menos de la misma tradición de los evangelios canónicos. Yo encontré que el Evangelio de María Magdalena había sido escrito entre el 30 y el 180 después de Cristo. De pronto la fuente no sea muy precisa. Perdón, Carlos, yo quiero referirme a esto porque quien más ha estudiado estos evangelios gnósticos es precisamente Antonio Piñero. Y él ya ha escrito, y los ha traducido y los ha comentado, y él es un filólogo y sabe más tratarlos. Tenemos que invitarlo a Sapiens. Sandra, bueno, felicitarte por la ponencia. Muy interesante esa versión, no la conocíamos. Quisiera preguntarles al historiador Esguerra, ¿cómo se presenta a María Magdalena? No sé si tengas conocimiento en los evangelios de Magdalena. ¿Cómo se la presenta en esos evangelios? En los gnósticos. En los gnósticos, sí. No, pues precisamente en los gnósticos es que tienen un papel destacado. Precisamente ahí en los gnósticos, en los que son más alejados de la historicidad de Jesús, esos en ellos la ubican como preponderante incluso sobre Pedro, sobre los discípulos de Jesús, ¿cierto? Entonces, pero yo ya expliqué más o menos por qué esa intención que tienen los gnósticos, muy posiblemente derivada del evangelio último de los canónicos, el de Juan, cuando es el primero que dice que a la primera que se le apareció resucitado fue a María Magdalena. Los anteriores no lo dicen. Los que se acercan más a la historia de Jesús no lo dicen. Dice que a los discípulos de Maús o los que más que se aproximan, creo que es Mateo, dice que a varias mujeres, pero a María Magdalena solamente el de Juan. Entonces, y vuelvo a repetirlo, en Juan, la intención que tiene Juan es absolutamente simbólica, es mostrar cómo se pasa de una fe imperfecta a una fe perfecta. Tanto en la vida pública como después de su muerte. Entonces, lo importante es conocer cómo se trata a María Magdalena en los canónicos, que son los que son más cercanos a la vida de Jesús. Y allí solamente hay un solo evangelio, que es el de Lucas, que habla de la relación entre
Jesús y María Magdalena como servidora. Mira, mira lo que encontré. Sí. Y la traducción que trae Piñero de servidora proviene de, bueno, se me olvidó el nombre en este momento, las que ayudan a los presbíteros, a los, o a los ancianos, son ayudantes, ¿cierto? Y posiblemente servidoras en cuanto que podrían tener bienes, y por eso les ayudaban también en eso, porque Jesús y sus discípulos eran itinerantes y ellos no tenían cómo sostenerse. Entonces los ayudaban las comunidades, entre ellos las mujeres pudientes. Y hay que hacer esta acotación. Jesús está predicando en Galilea. Galilea no es Jerusalén, que es la más conservadora, la más cerrada. En cambio, Galilea está en la frontera, al norte de Israel, ya con los paganos, en el mundo judeo-cristiano, perdón, greco-romano. Entonces, allí hay un poco más de libertad entre las mujeres. Y a Lucas, particularmente en todo su evangelio, lo demuestran los historiadores, él está dirigiendo su prédica la está haciendo a comunidades donde hay gente pudiente. Entonces, por eso es que él resalta esa característica de los pudientes. No los consideran unos miserables, sino, o que la religión es solamente para los miserables, sino que también es para los pudientes, para los que tienen recursos. Eso es lo que más o menos quiero señalar. Ok, mira lo que encontré de Magdalena en Evangelios Gnósticos, la discípula más amada. Los textos de la biblioteca de Nahant Mandi, hallados en Egipto a mediados del siglo XX, de contenido místico y esotérico, hablan a menudo de María Magdalena y dan de ella una imagen complementaria a la que se encuentra en el Nuevo Testamento. En estos textos, María aparece no solo como una de las mujeres más cercanas a Jesús, sino como receptora y transmisora de sus enseñanzas secretas, por lo que es objeto de la envidia de los apóstoles, sobre todo de Pedro. Bueno, profesores, no me quiero ir, no quiero cerrar el programa sin que hagamos un comentario de la vinculación de María Magdalena y su descendencia con los reyes merovingios de Francia, que es el punto de partida del libro La Sagrada Sangre y el Sagrado Grial, publicado en Londres. Se dice que María, un descendiente de Magdalena, se emparentó con los merovingios. Profesor Guerra, creo que tú tienes algo sobre eso. Sí, Carlos. A ver, eso fue popularizado en el Código Da Vinci, porque es el bestseller del 2004, donde se popularizó este mito. Yo leí el Código Da Vinci porque todo el mundo lo leía, entonces yo acabé leyéndolo también porque dije, ¿qué pasa ahí? Porque todo el mundo hablaba y decía, y sí, mire, y esto, y no sé qué. Bueno, entonces yo lo leí y me di cuenta, en primer lugar, hablaba de hechos históricos, y entonces yo, como con la formación de historiador, dije, aquí, ¿dónde están las fuentes de todo esto? ¿Dónde pueden estar? Y me encontré, yo no sé si en el mismo libro o en otra referencia, al mismo Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, diciendo que él se había apoyado en unos textos anteriores, o en un texto anterior, me acuerdo, que se llama, en la traducción al español, el Enigma Sagrado.
El Enigma Sagrado, de 3 investigadores británicos, ¿cierto? Que creo que es uno de los que tú te estás refiriendo. Yo, casi por coincidencia, en mi familia encontré ese libro, el Enigma Sagrado, y lo leí, a ver si encontraba ahí las fuentes. A propósito, un paréntesis, después de que apareció el Código Da Vinci, estos autores demandaron a Dan Brown por plagio. Y el juicio lo ganó Dan Brown. Pues claro, no podía perder ese juicio porque él era la estrella de la literatura en ese momento, y pues eso lo ganó él. Pero ¿qué dicen estos autores? Yo leí todo el libro buscando las fuentes, no las encontré, Carlos, no las encontré. Ellos hacen una historia para demostrar que una dinastía en Europa tiene la sangre divina, es decir, la sangre de Jesús, el santo grial. Entonces, se inventan una historia. Es una historia inventada por ellos. Mejor dicho, basada en un invento, o mejor, basada en un invento que es el de Pierre Plantard, un francés, 1956, que dice, a propósito, neonazi, que estaba contra el general de Gaulle en Francia y quería que se instaurara una monarquía en Francia procedente de los reyes merovingios que tenían la sangre real. Y de ahí se basaba en toda esa, en una serie de leyendas, y fundamentalmente en que el priorato de Sion, que eso se sabe que no existió, que es una falsedad, era el que cuidaba el Santo Grial, que había descubierto los cruzados en Jerusalén cuando excavaron a buscar reliquias de la muerte de Jesús y encontraron el cáliz de la última cena. A mí me parece, eso es una leyenda que no es verosímil desde ningún punto de vista, y que se lo llevaron para Europa y que allá lo veneran. Y adivinen cuántos santos griales hay en Europa. 250 santos griales, regados sobre todo por el norte, por el sur de Francia y por el norte de España, el Camino de Santiago. Y claro, todas las comunidades han armado un negocio en torno a la reliquia, a la tal reliquia. Entonces, esos son todos mitos que se forman y no tienen ningún tipo de veracidad. Vuelvo a insistir, ese texto de estos británicos demuestran o tratan de demostrar que hay una dinastía que tiene sangre divina y que por consiguiente deben ser ungidos para ser reyes de Francia, incluso que hay una familia descendiente en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. Eso no tiene validez histórica ninguna. Bueno, profesor, muchas gracias, Sandra. Me parece que de todas maneras la ponencia de Sandra reivindica a María Magdalena, toda vez que se aclara, no recuerdo cuál fue el obispo que la declaró prostituta, Sandra. Gregorio Magno, Gregorio I. Un papa. Eso fue el Papa Gregorio I. Sí, Gregorio I. Entonces, pues, me parece que la ponencia reivindica el nombre de María Magdalena y quedan varias tareas, entonces, para estudiar lo de la descendencia y profundizar un poquito más en el evangelio gnóstico. Carlos, yo quiero señalar algunas cosas con respecto a esa creencia en que María Magdalena era una prostituta. Resulta que
que en primer lugar los evangelios gnósticos, perdón, los evangelios canónicos nunca hablan de María Magdalena como una prostituta. Eso que quede absolutamente claro. Que es una invención de este papa posterior. Lo que existe es que se empieza a formar una confusión porque hay muchas Marías en los evangelios, aparecen muchas Marías, ¿cierto? Y como unos nombran unas y otros no nombran otras, otros nombran otras, incluso se las ha confundido y se las ha señalado como pecadoras. Nunca se habla en el Antiguo Testamento de prostitutas, sino de pecadoras. Ahora, de ahí a que como son pecadoras, entonces son prostitutas, pues, pero eso es una interpretación que hacen. Entonces, eso que quede también muy claro. ¿Por qué Jesús predicaba entre pecadoras? Porque para Jesús la venida inmediata del reino de Dios implicaba el arrepentimiento. Y el arrepentimiento era para todos, era para hombres y para mujeres. En eso, digámoslo así, había igualdad, pero en el plano espiritual, no en el plano de la sociedad. En el plano de la sociedad eso no cambiaba. Eso absolutamente no cambiaba. La prueba es que toda la vida pública de Jesús estuvo cimentado sobre los varones. Y las mujeres eran, cuando aparecían, si es que aparecían, eran servidoras, ¿cierto? Servidoras. Y él, de todas maneras, también curó mujeres, como curó hombres, tenía amistades de hombres, tenía amistades de mujeres, tenía las parábolas muchas veces eran sobre hombres y mujeres. En eso había igualdad, pero todo eso era en el campo espiritual. Y él nunca hizo una proclamación en sus parábolas, ni en sus dichos, ni en lo que predicaba sobre la igualdad social de la mujer, porque no se concebía en ese momento, no había, en ese momento no existía ese tipo de concepción, ¿no es cierto? Entonces no tenía por qué decirlo. Eh, eh, Hay veces que yo quiero señalar esto para que se entienda un poquito. Yo entiendo que hay una intención válida, me parece válida, de relacionar lo que hoy sucede en nuestra sociedad con lo que pasó hace 2000 años. Yo pongo solamente un ejemplo similar, que es el de cuando aparece el marxismo en el mundo, en el siglo XIX, con Carlos Marx. Los que empiezan a estudiar, marxistas que empiezan a estudiar a Jesús y su historicidad, empiezan a encontrar que era proletario y que él se enfrentaba a la burguesía, ¿cierto? Entonces, después acababan diciendo que Jesús era un socialista revolucionario y que iba a derrocar al capitalismo, etc. Eso obviamente que no tiene ningún fundamento, ¿cierto? Lo mismo tiende a suceder cuando se trata de trasladar las circunstancias de hoy, donde la mujer sí se está liberando. Hoy sí hay liberación en la sociedad y está adquiriendo los derechos, ¿cierto? Por sus luchas, porque es la mujer por sus luchas la que está logrando eso. Entonces, se trata de trasladar a hace 2000 años circunstancias que en ese momento no cabían en la concepción de nadie, de nadie, porque no era ese era el mundo de ese momento. Eso era natural y eso era lo que había que hacer. Si se comportaba como hombre, según el rol si se comportaba según el rol que se le asignaba a un hombre, eso era lo normal. Y la mujer también. Si se salía de ese molde, eso era
anormal, o era antinatural, o era enfermizo, o pecaminoso, o lo que fuera, como aún todavía existe actualmente. Bueno, eso es lo que yo quisiera pues apuntar un poquito en Profesor, ese sentido. profesores, muchas gracias por su amplitud, su generosidad. Le voy a pedir el favor a Sandra Pinto que cierre el programa. Bueno, para responder un poquito a lo que estaba diciendo el profesor Esguerra, porque no me podría ir a dormir tranquila. Precisamente en mi exposición sobre el reino de Nubia, lo que quería era romper ese paradigma o ese prejuicio. Es decir, sí, por supuesto que Palestina sí era absolutamente machista y patriarcal, pero existía un reino muy cercano que era gobernado por mujeres, en el cual las mujeres manejaban los recursos y escogían a su esposo, como les estaba contando, y que hicieron durante cientos de años la protección digamos, la organización de los ejércitos para la protección del territorio. Entonces, sí se podían estar dando esas dos dualidades y de este reino, yo envié por interno a Carlos y coloqué algunos en el chat del Consejo Editorial, la fuente de la cual yo extraje la información acerca primero del color del piel de María Magdalena y su relación con Etiopía. No es el único libro, hay dos libros que coloqué, creo que coloqué solo uno, ya coloco el otro, que son la fuente de esta información. Lo cual hace, y lo cual tiene mucho más sentido, porque efectivamente cuando una mujer no sabe y no maneja, y en esa época no lo manejaban, el tema del machismo y el feminismo, porque no existían, simplemente era el rol de la mujer en el hogar y el rol del hombre afuera, como digamos en toda la parte política, en toda la parte de mantenimiento, de producción, bueno, de todo lo que, de recursos, de generación de recursos, pues nadie se iba a preguntar, pero ¿por qué nosotras estamos en la casa y no afuera? Y esto creo que cambió a raíz de las guerras mundiales, cuando las mujeres, cuando se necesitó la mano de obra femenina en reemplazo de aquellos que iban a la guerra. Pero aún así, el tema no es, digamos, que si ella hubiera decidido, como muchas mujeres, dejar su casa y sus actividades del hogar, o tal vez por tratarse de mujeres viudas, poder seguir a Cristo simplemente porque no tenían nada que los vinculara a quedarse en una casa cuidando a nadie, pues libremente lo hubieran podido haber hecho y muchas mujeres lo hicieron. Lo que llama la atención de María Magdalena, que creo que es a donde yo quería llegar, pero tal vez no quedó lo suficientemente claro, era que era una mujer diferente, era una mujer muy especial, era una mujer que tenía un conocimiento complejo o un pensamiento complejo que le permitía entender cosas que al resto de los discípulos no entendían, como por ejemplo, y hablábamos específicamente de la ascensión del alma. Eran temas que ellos consideraban que ni siquiera el Mesías o el Salvador podía haber hablado sobre estos temas porque eran demasiado complejos. Y pues obviamente está la rivalidad con Pedro, que pues tampoco quiero como centrarme en eso porque, como dices tú, Pedro también estaba inmerso en esa sociedad en la cual pues era una sociedad de hombres, pero aún así ella sobresale. Entonces, ese es el punto y creo que aquí me encanta pensar en una María Magdalena negra, en una María Magdalena de un reinado de Nubia, de dinastías de mujeres, en una María Magdalena educada con el material de la Biblioteca de Alejandría, influenciada por un Egipto que era un faro de ilustración en aquel momento, y una María Magdalena que entendía conceptos mucho más complejos de los que entendían el resto de los discípulos. Y también una María Magdalena que fue apartada de los libros canónicos de la Biblia o de todos los evangelios, y que finalmente, o del evangelio oficial de la Iglesia Católica, para tener que ser luego descubierta en otros documentos apócrifos donde definitivamente no se podía dejar de hablar de ella. Entonces, este tal vez sería el cierre para el programa. Perfecto. Carlos. Una reflexión final, Jorge Enrique, sería por qué los evangelios gnósticos, así sean tardíos, no pueden tener similar validez a los evangelios de la Biblia.
a los evangelios canónicos, porque por una razón muy sencilla, y es la siguiente, porque los evangelios apócrifos, es decir, los gnósticos, que son de origen muy tardío, están dentro del contexto, de un contexto totalmente diferente, que es la reinterpretación gnóstica, ¿cierto? Es decir, entonces no están tratando de señalar absolutamente nada con respecto a la historia de Jesús, sino a su reinterpretación después de resucitado y subido al cielo. Entonces, por ahí es donde la ponen por encima de los discípulos como discípula, como maestra de los discípulos, o etcétera, pero no, pero entonces eso contradice absolutamente los primeros eh, 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 cristianos que están más cerca a la historicidad de Jesús y que de alguna manera están señalando aspectos de esa vida de Jesús que está comprobada históricamente. Entonces, lo que dicen los historiadores, quienes han estudiado eso a fondo, dicen, allí no hay aportes a la historicidad, no existen. Esa secta de los gnósticos es muy tardía, eh, y, y, está comprobado que no hacen parte del núcleo original del cristianismo, sino que son muy posteriores, y hay que entenderlos es ahí, en esa reinterpretación que hacen, que es eminentemente teológica, ¿cierto? Y que no es histórica. Entonces esa es la enorme diferencia que hay, ¿cierto? Entonces a mí me queda como la pregunta es, ¿por qué, de dónde sale exactamente la historicidad de que María Magdalena era de color oscuro? Pues no está, mejor dicho, no cabe allí de ninguna manera, porque no está en ninguna parte de la historia de Jesús. No existe, no existe. Pues lo que ha dicho Sandra, o lo que yo le entendí, es que algunos retratos, algunas estatuas de Magdalena la pintan de color negro y ese podría ser una de las fuentes, ¿no? Para pensar eso. Claro, pero eso son vírgenes negras de Francia, es decir, que hace parte de toda esa tradición mitológica que se ha levantado con respecto de María Magdalena, que no tiene ningún fundamento histórico. Porque no está comprobado que María Magdalena hubiera salido de Palestina y hubiera llegado a Francia y hubiera tenido una hija, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Eso no es comprobable históricamente desde ningún punto de vista. Ya lo vuelvo a indicar. Quien popularizó ese mito es a partir de 1956, siglo XX. A propósito, yo les quiero señalar una cosa. En ese momento también coincide con el gran movimiento de liberación que empieza a surgir a partir de 1968 en Francia, que empieza, es un movimiento de liberación en lo sexual, en las concepciones de género y en las concepciones de derechos, que empieza a aparecer en ese momento. Y es a partir de ahí también que empieza a aparecer los libros, estos que estoy diciendo, donde se levantan todos o mejor dicho, se consideran como históricos esos mitos que vienen en la tradición. Entonces, eso es lo que parece ser que ahora, yo en realidad no conozco la historia de Nubia y la historia de eso. Me gustaría conocerla a profundidad y toda la cosa. Yo lo que no veo es la relación entre eso
y Palestina, y el color de la piel negra de María Magdalena. No encuentro cómo puede ser eso, no encuentro. Y me parece muy válida toda esa intención que tiene Sandra de explicar el papel de una sociedad en esa época que se sale de todos los moldes en cuanto a la situación de la mujer y cómo puede eso de alguna manera mostrarnos algunos ejemplos o algún modelo para lo que debe ser esta sociedad. Eso me parece absolutamente plausible, pero lo que yo no veo es la relación esta que se hace con María Magdalena. Lo digo muy sinceramente desde el punto de vista historiador. Igual pienso yo que el propósito de la ponencia de Sandra es loable en ese sentido, porque es destacar a María Magdalena como mujer, como líder, muy parecido a lo que hicimos hace 2 años con el tema de Judas, ¿no? Cuyo ponente fue Octavio Cruz, y también él quiso, basado en un libro, rescatar, digamos, el papel que se le ha dado pues, en la Biblia al Judas como el traidor, cuando en los evangelios gnósticos pues se dice que Judas era el mejor amigo de Jesús, ¿no? Yo creo un poquito más en los evangelios gnósticos, Jorge Enrique, así sean tardíos, creo que alguna veracidad puedan tener. Según los historiadores, el consenso de los historiadores, incluso teólogos católicos, están de acuerdo en que no hay historicidad en los gnósticos, que son más importantes los apócrifos del Antiguo Testamento para entender la historicidad de Jesús. Esos sí son importantes, porque muestran la atmósfera del pensamiento de Jesús en el siglo I, ¿cierto? En cambio, los gnósticos están mostrando un ambiente y una teología y una reinterpretación de muy posterior, ¿cierto? Bueno, confrades, pues les agradezco muchísimo toda esta cátedra que nos han dado hoy. El programa queda en el streaming para consulta, es otra pieza que entregamos desde el Centro de Pensamiento para la Sociedad. Recuerden que lo dijimos en Sapiens y por favor saquen sus propias conclusiones. Chao.